en esta situación en la que Cristina no habla, ¿no? Reapareció con una fotito en un festejo, con senadoras que creo que se van. Es como que da la sensación de que la derrota terminó empoderando al presidente, ¿no? Una cosa medio extraña. Cristina como que está dejando hacer, hay que ver hasta cuándo. Las famosas cartas de Cristina todavía no aparecieron, veremos si aparecen. Y también la oposición está en una situación de que la elección tampoco ha dejado un gran ganador, ¿no? Rodríguez Larreta, que aparecía como posible gran ganador, está Sí. siendo desafiado. Bueno, ayer Macri fue bastante contundente, ¿no? Hay que ir a las PASO. Así que bueno, para analizar todo un poco el escenario que quedó del tema electoral y está viendo la marcha del gobierno, estamos con Carlos Germano, nuestro amigo Carlos Germano, analista y consultor político. Carlos, ¿cómo andás? Buenas tardes. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo va? Hola Roberto, hola José, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué dicen? Bien, Muy bien. bien. Bueno, Carlos, ¿cómo ves al gobierno? ¿Qué pasó después de la elección? ¿Salió empoderado Alberto pese a la derrota? Cristina está en un repliegue táctico. ¿Qué análisis haces de cómo está el gobierno hoy? Yo, yo lo que creo que el gobierno se tiene que poner en marcha. Ujú. Me parece que empieza un momento de definiciones. Creo que Alberto lo que planteó en el acto es que no hizo transición entre el 21 y el 23. Ajá. Y el empoderamiento, digamos que se largó la campaña 23 en algo que reconoció como que fue el gran error estratégico del Frente de Todos y el gran acierto estratégico de Juntos por el Cambio, que en el Frente de Todos fue eliminar la competencia a través de las internas abiertas y simultáneas. Hay que recordarle a la audiencia que en la provincia de Buenos Aires bajaron más de 60 listas, no sé Ujú. si fueron 63, Sí, corregime sí, José sí, por la duda. más o menos, sí, 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 claro. Eh, y el gran acierto de Juntos por el Cambio de darle máxima prioridad a la disputa interna de una de las coaliciones mayoritarias, las dos coaliciones mayoritarias en la Argentina. Ujú. En eso el presidente que hizo, directamente largó la campaña 2003 diciendo desde el concejal hasta el presidente, todo se tiene que dirimir por paso. A partir de ahí abrió un escenario totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque lo que el presidente plantea, después hay que ver cómo se va, digamos, caminando, ¿no? Como decía el Ujú. maestro, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ujú. Plantea, digamos, que se termina el temor reverencial, se termina dentro de esta coalición opositora, o se intenta terminar con el temor reverencial que es la palabra final y la lapicera de Cristina Fernández de Kirchner, que es del fallecimiento de su compañero de vida, Néstor Kirchner. Ella se encargó siempre, a partir de las listas del 2011, cuando Amado Boudou fue candidato ungido al candidato a vicepresidente de la República, siempre manejó, digamos, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, listas de lo que era en ese momento el Frente para la Victoria, después Claro. fue Unidad Ciudadana y bueno, y después el Frente de Todo. Me parece que eso es lo que entró en crisis. Sí. Eso es lo que entró en crisis. Ahora, creo que viene el paso más importante que tiene que dar el presidente. Tiene que asumir como líder de la coalición oficialista. Tiene que empezar, digamos, a dar las líneas directrices para empezar a, al mayor desafío que tiene Alberto Fernández y la política en general. ¿Cómo tratás el pesimismo y la falta de expectativa fundamentalmente entre los 18 y 45, 50 años, que es el núcleo más duro? ¿Por qué? Porque este de 20, 50, te diría, es lo que 6 o casi 7, porque está en 6, y pico, 7 de cada 10 argentinos están diciendo no veo futuro y el futuro que veo lo veo negativo. Ujú. Me parece que ese es el punto de quiebre
que es el que Alberto Fernández tiene que empezar a encarar definitivamente, porque el humor social sigue siendo muy refractario para la política en general, pero indudablemente le cae todas las de la ley de ese humor social negativo al gobierno de turno, y el gobierno de turno se llama Alberto Fernández. Carlos, y vos crees que esta, o interpretás como este anuncio o esta decisión del presidente de que haya paso, ¿está acordado con Cristina o es un desafío a Cristina, de alguna manera? Yo te diría que en este momento, la verdad que creo que puede haber algún tipo de acuerdo con Cristina, pero me parece fundamentalmente que Cristina sabe que sus dos herederos políticos en la provincia de Buenos Aires quedaron muy golpeados, Sí. que son Axel Kicillof y Máximo Kirchner. A Uh-huh. partir de ahí sabe que ese uso de la lapicera, ese temor reverencial, empezó a ser cuestionado también la figura de ella, porque, digamos, lo mismo que se vino haciendo no garantizó triunfo, y con otro dato no menor, 2017, 2019 y 2021, la otra coalición está en un piso electoral de 40 a 41 puntos. Sí. Entonces, a partir de ahí cambió todo el escenario del frente interno, frente de todos. Entonces, creo que Cristina sabe perfectamente, porque lee e interpreta perfectamente la política, con sus dos herederos políticos que quedaron golpeados por lo que pasó, te diría que es indistinto que estén de acuerdo o no, sabe perfectamente que esta vez la lapicera no le funciona con todo el poder, sino que va a necesitar abrir y que la gente compita. Ahora, Carlos, parece una paradoja, ¿no? Que una derrota es como que robusteció al más débil del gobierno, de alguna forma, que era Alberto Fernández. En esta coalición, el más débil del gobierno parecía ser Alberto Fernández, parece ser. Y una derrota que uno supone iba a ser casi como una estocada, uno esperaba una estocada del kirchnerismo, una carta de Cristina, sin embargo como que lo termina de alguna manera robusteciendo o dándole alguna coraza, ¿no? Una cosa medio extraña en la política argentina pasado, parecería. Sí, yo lo que creo, José, que se dio un dato esencial, Uh-huh. es perdió el quórum propio en el Senado de la Nación. Sí. Por eso digo, afectó fuertemente a, a Cristina. Provincia de Buenos Aires, que habían ganado por 18 o 16 puntos, creo que fueron en el 2019, perdieron la provincia, aunque sea por 1,5 puntos, pudieron mejorar, pero se perdió la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner llega a la presidencia con una derrota, siendo él el máximo armador de esa famosa lapicera en la provincia de Buenos Aires, y siendo él diciendo quién compite y quién no compite internamente a través de las PASO. Digo, todo eso fue generando, digamos, que el más débil terminó, digamos, siendo beneficiado con esto que pasó, porque lo que quedó expuesto en la derrota, que digamos fueron más de 8 puntos a nivel nacional, uh-huh, y donde perdió fundamentalmente en toda la franja agroproductiva e industrial de la Argentina, indudablemente tienen que empezar a dar respuesta. En ese escenario, el presidente lo primero que hizo, dijo, cambio la regla de juego electorales interna, tiene que haber paso. Bueno, ahora viene el otro desafío, es cómo rompe esa negatividad de humor social, cómo empieza a generar como decía Zamoré, una luz al final del túnel, allá por el año 82, con la famosa casi guerra con los chilenos. Digo, esa luz que tiene que empezar a que se prenda y que la gente empiece a ver que hay alguna posibilidad de mejora en su calidad de vida, que la inflación puede entrar en un terreno de lógica y no seguir en la locura que Argentina está viviendo, y que está viviendo de hace 50 años. Yo el otro día tenía que dar una charla y me topé con una tapa del diario Clarín del 3 de septiembre del año 1971, uh-huh, que había gobierno militar y estaba gobernada por Alejandro Agustín Lanusse,
la Argentina. Y la tapa de Clarín decía congelamiento de precios, congelamiento de tarifas, aumento de salarios y persecución a empresarios y comerciantes inescrupulosos. Yo te digo, esto del 71, la pones en la tapa de cualquier diario hoy y es exactamente la misma agenda que hace 50 años atrás. Este me parece que es el desafío, que te vuelvo a repetir, no es a Alberto Fernández o a este gobierno, es en general a toda la dirigencia, pero digamos, le toca a Alberto Fernández hoy empezar a generar esa luz de esperanza que la sociedad está buscando. ¿Cómo rompes esa inercia de seguir, digamos, equivocándose siempre con los mismos temas? Yo creo que de estas elecciones salieron evidentemente nuevos protagonistas, ¿no? Sobre todo en el lado del Frente de Todos, con la presencia más importante de la CGT y bueno, y algunos nucleamientos sociales que estaban alejados del kirchnerismo, que de alguna manera son los que salieron a fortalecer y a bancar a Alberto Fernández, porque se suponía que iba a ser una derrota más importante, inclusive en la provincia de Buenos Aires, de lo que fue. Lo cierto es que más allá de eso, todo hace suponer que la gran proveedora de votos, sobre todo en los sectores de la tercera y la primera del conurbano, sigue siendo Cristina. ¿A vos te parece que una PASO puede cambiar o alterar esa hipótesis de poder que rige en el Frente de Todos? A ver, yo creo que en provincia de Buenos Aires, si hubo un ganador o alguien empoderado, son los que yo llamo la descendencia de Eduardo Duhalde, es decir, la descendencia del dualdismo, que es la figura de los intendentes como jefes territoriales y que está representado en la cabeza o en la cara del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Digamos, se rompió la lógica es que el candidato es el proyecto, como históricamente lo vino manejando el kirchnerismo, y se municipalizó la elección. Las agendas eran tratar de que no sean agendas nacionales, porque las agendas nacionales lo perjudicaba abiertamente, y había que generar agendas municipales, que eso de alguna manera, la figura de los intendentes estaban en general con buena empatía con la sociedad de cada uno de los distritos. Entonces yo creo que acá en ese cambio, por eso digo que lo sintieron Kicillof, lo sintió Máximo Kirchner y lo sintió Cristina Kirchner. Ese cambio de alguna manera empoderó a lo que yo hablo de los hijos del dualdismo, porque por ejemplo, cuando Duhalde toma el bastión como líder absoluto de la provincia de Buenos Aires, allá por finales de los 80, principios de los 90, muchos de ellos eran jóvenes de 17, 18, 19 años, como Martín Insaurralde, que recién empezaban en política, y a partir de ahí fueron dando sus pasos. O sea, no es casual que lo primero que surja de la provincia de Buenos Aires como agenda de la política es la modificación o no de la ley que permita o no las reelecciones indefinidas. Sí, sí, sí. Esto me parece que está claro, que son es uno de los grandes ganadores de este proyecto en esa coalición Frente de Todos, como en la coalición opositora. Para mí el gran ganador es la Unión Cívica Radical, un partido centenario que hoy tiene a su vez, es el único partido político de todos los que pueden estar conformando ambas coaliciones, que se está permitiendo una renovación de caras, como lo ves en Torres en Chubut, o a Reyes en Santa Cruz, o a De Loredo en Córdoba, o a Roberto Sánchez en Tucumán, o a Martín Tetaz y Martín Lustó en Capital Federal, o como lo ves a Maxi Abad o Facundo Manes en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, o a Valdés, gobernador de Corrientes. Digo, me parece que generó una expectativa en el cual el radicalismo hacía décadas que no pasaba a ser el actor central o con posibilidades de alternancia de poder en la Argentina. Me parece que todo esto
obviamente se tiene que desarrollar, pero es lo sabroso que está dando o que dio y los efectos políticos de la elección del 14 de noviembre. Ahora, Carlos, un poco lo hablamos en tu presentación, como parecía que Rodríguez Larreta era el gran ganador, o iba a ser el gran ganador, y no terminó siendo así. También hay discusiones internas en el PRO, el propio Mauricio Macri le dice va a haber que ir a las PASO, y como decís vos, el radicalismo por primera vez en años tiene 2 o 3 candidatos posibles candidatos presidenciables, ¿no? Es un elemento nuevo ese. Exactamente, es totalmente nuevo, porque aparte lo que se empieza a jugar, por eso yo hablo de esta transición que no hubo, viste, siguió de largo, es que en la Argentina no hay liderazgos consolidados hoy. Claro. El liderazgo más consolidado, que era el de Cristina, sintió el efecto, a pesar de que pudo ganar en la tercera y que en el conurbano pueda ser fuerte, pero no está consolidado a nivel nacional esos liderazgos. Ese liderazgo quedó vacante, y ahí es donde Alberto Fernández da la sensación que quedó empoderado, pero Alberto Fernández tiene que caminarlo eso, tiene que decir yo soy el presidente, yo quiero ser, pero tiene que empezar te vuelvo a repetir, se va con el que tiene que empezar a dar soluciones, lo que la gente la sociedad le va a exigir, pero creo que ahí es la consolidación de nuevos liderazgos. Una cosa es consolidarlo vía mediático, vía redes sociales, vía, digamos, medios de comunicación, como de alguna manera lo planteó Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de que hizo jugadas audaces en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, le salió exitosamente con triunfos, pero no con la solidez necesaria para poder transformarse en un líder natural de la coalición opositora. Claro. Y esto es lo que hoy está vacante, por eso Mauricio Macri puede decir que todos quieren ser papa, Patricia Bullrich tiene sus aspiraciones, porque por otro lado fue una de las pocas que acertó claramente en el objetivo central de esa elección desde la política, que fue darle prioridad máxima a las 8 provincias que elegían senadores nacionales. A partir de ahí, esa línea la siguió la coalición opositora y fue muy exitosa, porque después de 38 años el justicialismo está sin quórum propio en el gobierno, en el Senado de la Nación, un dato no menor, donde vuelve muy parecido a lo que fue en el año 83, senadores de provincia, en este caso 2 senadoras, una de Chubut, una de Neuquén y otra de Misiones, y un senador de Río Negro, pasan a ser figuras estelares y decisorios para dar quórum, para tener quórum propio el oficialismo nacional. Digo, cambiaron muchas cosas, de ahí que Patricia Bullrich, que fue la primera que planteó ese tema, también tenga una preponderancia hoy en esa coalición, ¿no? Digo, a partir de ahí, te digo, esto es lo que hoy está abierto. La consolidación de nuevos liderazgos. Hoy la Argentina no tiene el liderazgo consolidado, y en el medio de esta crisis la figura del presidente emerge. ¿Por qué? Porque es el que tiene que dar respuesta a mejorar el deterioro y el reclamo de calidad de vida que está exigiendo la sociedad argentina. Carlos, vos marcabas, yendo un poco para atrás, vos marcabas como muy notorio la revolución el rechazo de los sectores agroindustriales de toda la provincia, de todo el sector productivo, hacia el Frente de Todos. Eso se está dando pese al rebote económico que, bueno, según dijo, se anunció en estos días, va a superar el 10%, es decir, estaríamos en iguales o mejores condiciones que a fines del 19, de acuerdo con lo que señala el INDEC. ¿A vos te parece que ese malestar permanente de ese sector agroindustrial sigue vigente, y vos tenés analizado los motivos de ese enojo tan especial, tan particular? Mira, yo creo que la única verdad es la realidad, decían, ¿no? O sea, perdés Santa Fe, perdés Córdoba, perdés
de la forma que se perdió Entre Ríos, por más de 20 puntos de diferencia, o sea que estás hablando que el descontento y el deterioro del oficialismo provincial y de las políticas nacionales juegan muy fuertemente. Ves el interior de la provincia de Buenos Aires, y me parece que indudablemente, a pesar del crecimiento desde lo macro, no está llegando fuertemente a lo micro, y a su vez lo que siguen generando las políticas son incertidumbres, porque vos ves solamente lo que está pasando en estas últimas 48 horas, donde el secretario de Comercio de la Nación está planteando un esquema o un objetivo o una política, y su ministro de Producción, que es el jefe del secretario de Comercio, y el ministro de de Agricultura y Ganadería piensan totalmente diferente a lo que está planteando Roberto Feletti. Ese grado de incertidumbre que se está planteando, y vuelvo a repetir, quién tiene el liderazgo, este es el desafío que hoy tiene Alberto Fernández, de empezar a decir el camino es este. Digo, eso genera una incertidumbre, y ahonda aún más lo que pasó el 14 de noviembre, que en esas zonas agrícolas industriales, que son, digamos, formadores de recursos genuinos, o sea, de dólares, que hoy es lo que está reclamando, lo que está pasando con el Estado argentino, la falta de dólares, vimos las últimas medidas. Me parece que eso ahonda mucho más la falta de políticas claras, y que den certezas en esas zonas productivas. Ahí está. Carlos, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, y si no volvemos a hablar, felicidades, y un buen 2022 para vos y tu familia. Bueno, muchísimas gracias a ambos, y también, si no nos vemos a hablar, fuerte abrazo, y bueno, esperemos que el 22 sea un poquito mejor de lo que vivimos en el Ojalá. Igualmente, Carlos. Un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, pasó Carlos Germano, analista consultor político, con un análisis muy particular, ¿no? Del tema electoral.